Soy Anagua, bienvenida voladoras y voladores o entusiastas de las curiosidades de la vida a este canal oficial del Instituto Europeo de Yoga Aéreo, él y ella. En algunos episodios anteriores nos hacíamos una pregunta aparentemente sencilla: ¿qué es realmente el yoga aéreo? Descubríamos que cuando una disciplina madura deja de describirse pues únicamente por aquello que hace y empieza a preguntarse por aquello que estudia. Hoy quiero proponerte otra pregunta, una pregunta que curiosamente pues tampoco solemos hacernos con mucho hábito. ¿Qué ocurre cuando desaparece el silencio de una sociedad, no de una persona, de toda una civilización? Porque quizá el silencio no sea únicamente una experiencia agradable, quizá tampoco sea solamente una práctica espiritual. Quizá el silencio constituya una necesidad biológica profundamente relacionada con el funcionamiento del cerebro humano. Y si esto fuera cierto, tendríamos que empezar a replantearnos muchas de las formas en que vivimos. El problema, tal vez, quizá, no sea únicamente que vivimos demasiado deprisa. Quizá el verdadero problema sea que hemos construido una cultura donde el cerebro apenas se encuentra espacios para reorganizarse. Y esa idea cambia completamente nuestra forma de entender el bienestar. Si te interesa la neurociencia, la pedagogía, el yoga aéreo y la investigación del movimiento humano, te invito a suscribirte a este canal. Cada episodio parte de una gran pregunta y trataremos de construir respuestas desde el diálogo entre la ciencia, la filosofía y la experiencia. Y como siempre, encontrarás el desarrollo escrito de este episodio y todos los demás en la revista Y Ella, donde ampliamos todas estas ideas con mayor profundidad. www.yogaereo.eu. Existe un fenómeno extraordinariamente curioso. Cuando pensamos en contaminación solemos imaginar pues el humo de los coches o de las motos, plásticos, océanos contaminados, pero existe otra contaminación mucho más difícil de percibir: la contaminación atencional. Vivimos inmersos en una cultura que compite permanentemente por un recurso muy concreto: nuestra atención. Sí, cada aplicación quiere unos segundos de ti, cada anuncio quiere unos segundos de ti, cada vídeo quiere unos segundos de ti, cada notificación quiere unos segundos de ti. Y lo más sorprendente es que hemos terminado considerando normal vivir así. Pero, ¿qué ocurre cuando una sociedad deja de experimentar silencio de forma habitual? No únicamente silencio acústico, silencio cognitivo, silencio atencional, silencio perceptivo. Quizá esa sea una de las preguntas más importantes que deberíamos hacernos en el siglo XXI, porque el cerebro humano no solamente necesita información, también necesita espacios donde esa información pueda transformarse en comprensión. Las culturas antiguas nunca buscaron únicamente el conocimiento porque sí. También buscaron los lugares donde ese conocimiento pudiera ser escuchado. Y esos lugares casi siempre compartían una característica: el silencio. Existe una palabra que utilizamos constantemente y sin embargo pocas veces nos detenemos a pensar qué significa realmente. Atención. Decimos que alguien no presta atención, que un niño se distrae con facilidad, que necesitamos concentrarnos más, pero rara vez nos preguntamos qué está ocurriendo realmente dentro del cerebro cuando hablamos de atención. Y comprender esto cambia por completo nuestra manera de entender el silencio, porque el cerebro humano no funciona como una cámara de vídeo que registra todo lo que sucede a su alrededor. Hace algo mucho más sofisticado: selecciona, filtra, descarta, prioriza. Cada segundo llegan a nuestro sistema nervioso millones de estímulos, información procedente de la vista, del oído, del tacto, de la respiración, del movimiento, del equilibrio, de la temperatura, de nuestro propio cuerpo. Si el cerebro intentara procesarlo absolutamente todo al mismo tiempo, simplemente colapsaría. Por eso necesita tomar una decisión constante. ¿A qué merece la pena prestar atención? Y esa capacidad de seleccionar, priorizar y sostener un foco mental es uno de los recursos más valiosos que posee el ser humano.
y que también está perdiendo, porque donde colocamos nuestra atención termina construyéndose nuestra experiencia del mundo, lo que se llama el foco manifestar, ya te suena, ¿verdad? Sin embargo, vivimos en una cultura que compite precisamente por ese recurso. Nunca antes tantas empresas habían luchado por unos pocos segundos de nuestra atención y poco a poco hemos empezado a entrenar una habilidad muy curiosa, la capacidad de interrumpirnos continuamente. Nos hemos acostumbrado tanto a cambiar de una tarea a otra que incluso el silencio empieza a parecernos extraño o nos molesta, nos incomoda esperar sin mirar el teléfono, nos cuesta caminar sin escuchar un podcast, nos resulta difícil sentarnos unos minutos sin hacer absolutamente nada, como si el cerebro hubiera olvidado que también necesita espacios donde no ocurra nada. Quizá el verdadero valor del silencio no consista únicamente en que haya menos ruido, quizá su auténtico valor sea otro, que protege nuestra atención, porque el silencio no elimina solamente sonido, también reduce la cantidad de decisiones que el cerebro necesita tomar continuamente, reduce las interrupciones, reduce los cambios de foco, reduce la necesidad de reaccionar continuamente y cuando eso ocurre, la atención deja de dispersarse, empieza a permanecer y una atención que permanece transforma completamente la calidad de nuestra experiencia. De repente somos capaces de sostener una idea durante más tiempo, una conversación durante más tiempo, una respiración durante más tiempo, una emoción durante más tiempo y eso tiene consecuencias muy profundas porque comprender requiere continuidad, la creatividad requiere continuidad, la contemplación requiere continuidad, incluso todo aprendizaje requiere continuidad. Ninguna de estas capacidades florece en una mente que cambia de dirección cada pocos segundos, cada 2x3. Por eso creo que el silencio no debería entenderse únicamente como un fenómeno acústico, es también un fenómeno cognitivo. Es el espacio donde el cerebro deja de repartir constantemente su energía y recupera la posibilidad de profundizar. Quizá por eso, cuando regresamos del bosque, de la montaña o del desierto, muchas personas utilizan expresiones pues muy parecidas, muy similares. He podido pensar, he sentido mucha claridad, necesitaba esto. Curiosamente, casi nadie dice, he escuchado menos sonido o fíjate el sonido de los pájaros. Lo que describen no es únicamente un cambio en el paisaje, describen un cambio en su forma de atender. Y creo que ahí reside una de las mayores riquezas del silencio. No modifica solamente aquello que escuchamos, modifica la manera en que habitamos nuestra propia mente. Y entonces, si el silencio es capaz de estabilizar nuestra atención, ¿qué ocurre cuando además cambiamos profundamente la forma en que el cerebro percibe el propio cuerpo? Porque aquí es donde comienza una conversación que rara vez aparece cuando hablamos de yoga aéreo. Y sin embargo, probablemente sea una de las más importantes. Para comprenderlo, necesitamos viajar hasta un pequeño sistema situado en el oído interno, un sistema del que casi nunca hablamos, pero que participa absolutamente en todos nuestros movimientos, el sistema vestibular. Existe un órgano del que casi nunca hablamos y sin embargo participa absolutamente, como decíamos, en todos los movimientos que realizamos a lo largo de nuestro día. No solemos pensar en él cuando caminamos, ni cuando subimos una escalera, ni cuando giramos la cabeza, nada, cuando mantenemos el equilibrio, pero trabaja de forma ininterrumpida. Se llama el sistema vestibular. Se encuentra en el oído interno, como os decía, y constituye uno de los grandes sistemas de orientación del cuerpo humano. Podríamos decir, de una forma sencilla, que es el mecanismo mediante el cual el cerebro responde continuamente a una pregunta fundamental. ¿Dónde estoy en relación con la gravedad? Puede parecer una cuestión muy simple, pero probablemente sea una de las operaciones más sofisticadas que realiza nuestro sistema nervioso. Cada pequeño movimiento de la cabeza, cada aceleración, cada giro, cada cambio de dirección, genera información que el sistema vestibular envía al cerebro
para que éste reorganice continuamente nuestra percepción del espacio. Gracias a él podemos caminar sin caernos, podemos cerrar los ojos y seguir sabiendo dónde está arriba y dónde está abajo. Podemos girar sobre nosotras mismas y recuperar el equilibrio. Digamos que es un sistema tan eficiente que la mayor parte del tiempo ni siquiera somos conscientes de que existe. Y eso ocurre porque trabaja extraordinariamente bien. Solo reparamos en él cuando algo deja de funcionar, cuando aparece el vértigo, lo que llamamos los vértigos, la desorientación, la sensación de pérdida de equilibrio. Entonces comprendemos hasta qué punto dependemos de este pequeño sistema para relacionarnos con el mundo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando decidimos modificar voluntariamente esa relación con la gravedad? ¿Qué sucede cuando suspendemos e invertimos el cuerpo? Cuando dejamos de apoyar simplemente nuestros pies en el suelo, cuando giramos, cuando invertimos la posición habitual de la cabeza, cuando oscilamos todo el rato suavemente. De repente el cerebro recibe una información que no forma parte de su rutina cotidiana. No significa que el cuerpo esté en peligro, significa que el cerebro necesita volver a interpretar el espacio. Y aquí aparece otra idea que también me parece apasionante, que muchas personas creen que el yoga aéreo resulta diferente porque utilizamos simplemente el columpio. Yo creo que esa explicación se queda muy corta, ya lo hemos visto en otro episodio. El columpio es solamente la herramienta. Lo verdaderamente interesante es lo que empieza a ocurrir dentro del sistema nervioso cuando cambiamos nuestra forma habitual de relacionarnos con la gravedad. El cerebro necesita actualizar continuamente su mapa del cuerpo, necesita prestar mucha más atención al equilibrio, al movimiento, a la respiración, a la dirección del cuerpo en el espacio. Y curiosamente, cuando el cerebro necesita dedicar más recursos al momento presente, empieza a disponer de menos recursos para mantenerse atrapado en el ruido mental cotidiano. Quizá por eso tantas personas describen la sensación muy parecida después de practicar yoga aéreo, porque no hablan únicamente de flexibilidad ni de fuerza, hablan de claridad, de presencia, de una sensación difícil de explicar con palabras. Y quizá esa experiencia no sea casual, quizá aparezca porque durante un tiempo el cerebro ha dejado de repartir continuamente su atención entre cientos de estímulos para concentrarse en una única tarea: habitar plenamente el cuerpo, y sobre todo cuando está en inversión. Y aquí sucede algo extraordinario. Si unimos esa reorganización de la atención con un entorno donde también desaparece gran parte del ruido exterior, la experiencia cambia todavía muchísimo más, porque el sistema nervioso deja de recibir únicamente una información corporal distinta, también recibe un paisaje radicalmente diferente, un horizonte abierto, silencio, espacio, naturaleza. Y entonces el cuerpo deja de adaptarse únicamente al columpio, empieza a dialogar con el entorno. Y quizá aquí encontremos una de las preguntas más interesantes, ya sí que creo que la más interesante de toda la investigación. ¿Puede un paisaje modificar la forma en que aprendemos, respiramos y prestamos atención? Porque si la respuesta es un sí, entonces el desierto dejaría de ser simplemente un destino y empezaría a convertirse en un verdadero espacio pedagógico. Existe una idea que me acompaña desde hace muchos años, y es una idea que curiosamente apenas aparece cuando hablamos de aprendizaje. Pensamos que aprendemos gracias únicamente a los profesores o profesoras, que también, gracias a los libros, que también, gracias a los cursos, que también, y por supuesto todo eso es cierto. Pero pocas veces nos preguntamos hasta qué punto el lugar donde aprendemos también modifica la calidad de ese aprendizaje, porque ningún aprendizaje ocurre en el vacío, siempre sucede en un contexto, y el contexto importa mucho más de lo que solemos imaginar. No pensamos de igual manera en una sala llena de interrupciones que caminando por un bosque. No respiramos igual en medio del tráfico en una avenida que frente al mar.
No percibimos el tiempo igual en una oficina que contemplando un horizonte donde no existe ni un solo edificio. El paisaje también participa en nuestra experiencia y quizás llevamos demasiado tiempo olvidándolo. Hay una disciplina relativamente reciente que estudia precisamente esta relación entre el entorno y nuestra manera de percibir el mundo. No estudia únicamente el paisaje, estudia cómo el paisaje modifica la percepción, cómo influye sobre la atención, cómo condiciona nuestra experiencia corporal, porque el cerebro no interpreta únicamente lo que ocurre dentro de nosotras, de nosotros, también responde continuamente al lugar donde nos encontramos. Y aquí el desierto ocupa un lugar extraordinario. ¿Por qué? Pues te lo voy a contar. Porque elimina gran parte de aquello que normalmente reclama toda nuestra atención. Desaparecen, como decíamos, los escaparates, los semáforos, los carteles, los anuncios, las prisas. El horizonte vuelve a ser un horizonte. Y esa frase parece muy sencilla y por eso la repito, pero contiene una enorme profundidad, porque el horizonte ha desaparecido de nuestras ciudades. Vivimos rodeados de límites, paredes, pantallas, ventanas, objetos. Nuestro cerebro apenas tiene oportunidad de descansar sobre una línea abierta e infinita. En el desierto sucede exactamente lo contrario. La mirada deja de saltar constantemente de un objeto a otro, empieza a recorrer el espacio con otra lentitud, otra velocidad. Y curiosamente, cuando la mirada cambia de ritmo, también cambia el pensamiento. Quizá por eso tantas personas describen una sensación muy difícil de explicar después de pasar varios días en el desierto. No hablan únicamente de tranquilidad, hablan de perspectiva, de claridad, de haber vuelto a colocar cada problema en su verdadera dimensión. Es como la sensación de regresar a casa. Y creo que esa expresión merece detenernos un instante, poner las cosas en perspectiva, porque eso también hace el horizonte. Nos recuerda constantemente que formamos parte de algo por mucho más grande que nosotras y que nosotros mismos. En una sociedad donde casi todo gira alrededor de la productividad, la rapidez y el rendimiento, el desierto introduce una lógica completamente distinta, la lógica del tiempo geológico, la lógica del viento, la lógica de los ciclos naturales. Nada ocurre deprisa y sin embargo todo ocurre a la vez. Las dunas cambian, la luz cambia, la temperatura cambia, las miradas cambian, el cielo cambia, pero nada necesita acelerarse para hacerlo. Y quizá esa sea una de las grandes lecciones que el desierto todavía puede ofrecer a nuestra cultura. Recordarnos que la transformación no siempre necesita velocidad y que todo es un proceso. A veces necesita exactamente todo lo contrario: espacio, silencio, tiempo. Y aquí aparece otra pregunta que comenzó a acompañarme hace ya más de 10 años, cuando empezamos a viajar regularmente al sur de Marruecos, al desierto. ¿Qué ocurriría si uniésemos este paisaje de dunas con una práctica que ya de por sí modifica profundamente nuestra atención, nuestra percepción corporal y nuestra relación con la gravedad? ¿Qué sucedería si el cuerpo entrara en suspensión e inversión en un lugar donde también la mente comienza a desprenderse de gran parte del ruido cotidiano? Porque quizá el verdadero potencial del yoga aéreo en el desierto no resida únicamente en practicar yoga en un lugar hermoso, precioso, eso sí. Quizá resida en la posibilidad de que el paisaje y la práctica trabajen juntos, que ambos hablen el mismo lenguaje, un lenguaje donde la respiración encuentra más espacio. La atención recupera continuidad y el cuerpo deja por un momento de luchar contra el ritmo del mundo para volver a escuchar el suyo propio. Y esa fue precisamente la pregunta que dio origen a una experiencia que hoy conocemos como Berber Spirit. Llegado a este punto, quizá podamos formular una pregunta diferente. Hasta ahora hemos hablado del cerebro, del silencio, de la atención, del sistema vestibular, del paisaje, pero ¿qué ocurre cuando todos estos elementos dejan de aparecer por separado y comienzan a formar parte de una misma experiencia? Porque quizá ahí se encuentre una de las diferencias fundamentales entre realizar una actividad y vivir una experiencia transformadora.
Con frecuencia pensamos que una experiencia se construye acumulando actividades. Visitamos lugares, hacemos fotografía, probamos comidas, conocemos personas y regresamos a casa con la sensación de haber vivido muchas cosas. Pero no siempre haber hecho muchas cosas significa haber vivido una experiencia profunda y transformadora. Porque una experiencia no se mide únicamente por la cantidad de acontecimientos que contiene, también se mide por la calidad de la atención con la que somos capaces de vivirlos. Y aquí aparece una idea que ha guiado nuestro trabajo durante más de 10 años. En ella nunca hemos entendido el yoga aéreo como una práctica aislada del contexto. El cuerpo siempre dialoga con el entorno. Aprendemos de aquello que hacemos, pero también aprendemos del lugar donde lo hacemos. Por eso, cuando comenzamos a viajar al sur de Marruecos, comprendimos que el verdadero protagonista nunca sería el desierto, ni siquiera el yoga aéreo. El verdadero protagonista debía ser la experiencia humana que surge cuando determinados elementos empiezan a dialogar entre sí. El silencio, la naturaleza, la respiración, el movimiento, la cultura, la conversación, la contemplación, la hospitalidad bereber. Porque también el tiempo cambia. Es muy importante. En Occidente solemos vivir el tiempo como una cuenta atrás. Todo parece suceder demasiado deprisa. Siempre hay algo que hacer después, algo que responder, algo que organizar, algo que producir. Sin embargo, el desierto propone otra relación completamente distinta. No mide el tiempo, es lo que te quería decir antes, que no mide el tiempo, lo habita. Y esa diferencia transforma profundamente la forma en que vivimos cada jornada. Una conversación deja de ser un trámite. Una taza de té deja de ser una pausa entre dos tareas o un descanso. El amanecer deja de ser simplemente una hora del día. Todo recupera un ritmo que probablemente nuestro sistema nervioso reconoce como familiar, aunque llevemos muchos años viviendo lejos de él. Quizá por eso muchas personas regresan del desierto diciendo algo muy curioso. No sé exactamente qué ha cambiado y sin embargo sienten que algo ha cambiado. Yo creo que esa sensación aparece cuando dejamos de consumir lugares, personas y empezamos simplemente a habitar esos lugares y habitar conjuntamente con esas personas. Y esa fue exactamente la pregunta que dio origen a Berber Spirit. No queríamos organizar un viaje, viajes existen muchísimos, retiros existen muchísimos, tampoco queríamos diseñar un retiro convencional, no era nuestra idea. Queríamos investigar qué sucede cuando reunimos en una misma experiencia aquello que durante todo este episodio hemos ido descubriendo por separado. Un entorno donde el silencio protege la atención, un paisaje que amplía nuestra percepción del tiempo y del espacio y muchas otras cosas, una cultura que entiende la hospitalidad como una forma de relacionarse con el mundo y una práctica como el yoga aéreo que invita al cuerpo a reorganizar su relación con la gravedad, con el equilibrio y con la presencia. Quizá entonces comprendimos algo muy sencillo, que el bienestar no siempre consiste en añadir más técnicas, a veces consiste en crear las condiciones adecuadas para que el ser humano vuelva a encontrarse consigo mismo, consigo misma. Y quizá esa sea una de las mayores enseñanzas del desierto. El silencio nunca fue el destino, siempre fue el camino. Existe otra idea con la que me gustaría terminar este episodio. Durante mucho tiempo hemos asociado el bienestar a escapar. Escapar del trabajo, escapar del estrés, escapar de la ciudad, escapar de la rutina, pero quizá esa idea esté incompleta porque el verdadero objetivo nunca debería ser escapar de nuestra propia vida. El verdadero objetivo debería ser regresar a ella de otra manera diferente. Y aquí creo que el silencio tiene mucho que enseñarnos, porque el silencio no resuelve nuestros problemas, no hace desaparecer todas las responsabilidades que tienes, no elimina las dificultades, lo que hace es modificar el lugar desde el que las observamos. Y cuando cambia nuestra forma de mirar, también cambia nuestra forma de responder. Por eso no creo que el silencio sea una huida,
creo que es un entrenamiento. Sí, es un entrenamiento. Entrenamiento de la atención, de la presencia, de la capacidad de permanecer. Y quizá una de las habilidades más importantes que necesitaremos desarrollar durante las próximas décadas. Porque todo parece indicar que el mundo será cada vez más rápido, que cambiará el tiempo y que todo estará más conectado, más complejo, más saturado de información. Si eso ocurre, que ya está ocurriendo, el verdadero lujo ya no será acceder a más conocimiento. El verdadero lujo será conservar la capacidad de pensar con claridad. Y para pensar con claridad necesitamos algo que nuestra cultura parece haber olvidado. Necesitamos espacios donde no ocurra nada. Espacios donde el cerebro deje de defenderse continuamente de estímulos. Espacios donde el cuerpo vuelva a respirar sin prisa. Espacios donde podamos escuchar aquello que normalmente queda oculto bajo el ruido cotidiano. Quizá por eso sigo regresando al desierto año tras año. No porque allí encuentre respuestas extraordinarias, sino porque allí vuelven a aparecer preguntas que, en la velocidad del día a día, había dejado de hacerme. Y creo que esa es una diferencia importante. No viajamos al desierto para convertirnos en otras personas. Viajamos para recordar quiénes somos cuando desaparece todo aquello que no somos. De esa intuición nació Berber Spirit, una experiencia producida por Mente Bio con la colaboración de Lieya como dirección pedagógica, pues de todas las propuestas de bienestar que se desarrollan durante el viaje, como los talleres, las clases, etc. Es completamente un festival de experiencias conscientes donde recorremos el sur de Marruecos. Compartimos tiempo con familias bereberes, escuchamos música guinagua bajo las estrellas, practicamos respiración consciente, meditaciones del silencio y yoga aéreo en el desierto, entendiendo esta práctica no como un espectáculo, sino como una forma de investigar la relación entre nuestro cuerpo, nuestra atención, la gravedad y la naturaleza. Si después de este episodio sientes curiosidad, te invito pues a continuar esta conversación. En la revista Ella, ya lo sabes, que encontrarás un artículo donde profundizamos en muchas de las ideas que hoy hemos visto y compartido y reflexionado en este episodio, www.yogaereo.eu. Encuentras también toda la descripción de nuestro viaje Berber Spirit como una transformación de la experiencia humana, y si sientes que ha llegado el momento de vivirlo, pues en la descripción de este vídeo encontrarás el enlace a Berber Spirit, donde podrás descubrir el itinerario completo, todo lo que incluye la experiencia y cómo reservar una de las solas, no quería decir el número, pero 15 plazas disponibles para la próxima edición. Porque quizá el mayor aprendizaje que puede ofrecernos el silencio no sea hablarnos del mundo, sino devolvernos la capacidad de escucharlo. Y cuando eso sucede, descubrimos que el silencio nunca estuvo vacío, estaba lleno de nosotras, de nosotros. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Pues nos vemos muy prontito, eso espero, aquí en el Ella, y te invito a que te suscribas al canal, que le des a la campanita y que compartas si te apetece.